De la escritura en Mateo capítulo 1, verso 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos bendiga con su palabra. Padre, en esta hermosa hora pedimos que hables a nuestro corazón. Suelta una palabra para nuestra vida en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, en los textos que acabamos de leer podemos ver el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese niño que nacería y venía con un propósito de Dios. El propósito de Dios era salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús creció, lo declaró abiertamente, diciendo que ese propósito por el cual él había nacido en este mundo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito. Lo dice ahí el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. En los evangelios podemos ver que Satanás muchas veces trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo llevara a cabo su propósito de salvación. Trató de destruir de muchas maneras y muchas veces quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo. Pues él pensaba que destruyendo a Jesús, destruiría también su propósito. En nuestra vida tenemos que comprender que todos tenemos un propósito individual y personal dado por Dios. Estamos en este mundo con un propósito de Dios para cumplir una misión, y tenemos una responsabilidad porque hay un plan hecho por Dios especialmente para cada uno de nosotros, para que tú y yo lo cumplamos. El libro de los Salmos, en el capítulo 138, en el verso 8, habla de ese propósito donde dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Somos tú y yo obra de sus manos. Y Dios va a tener que cumplir su propósito en nosotros. Y exactamente ese propósito que nuestro Dios nos ha dado en nuestras vidas es lo que Satanás quiere destruir de tu vida. El libro de Juan capítulo 10 verso 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás quiere impedir que el propósito de Dios en nuestra vida no se lleve a cabo. Ahora que ya reconocimos
que lo que Satanás quiere destruir en nuestra vida es el propósito que Dios nos ha dado. Entonces ahora respondamos la pregunta: ¿cómo trata Satanás de destruir? ¿Cómo trata de Satanás de destruir, de frenar, de anular el propósito de Dios en nuestra vida? Esa es la pregunta. Y para responder esa pregunta, tenemos que ver lo que Satanás hizo para tratar de destruir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Trató de destruir su propósito para este mundo. Satanás siempre va a hacer eso, tratar de destruir el propósito de Dios en nosotros por medio de la muerte. Sí, por medio de la muerte. Mateo capítulo 2, verso 13 al 16 dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y a todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Desde que nació nuestro Señor Jesucristo, tenía un enemigo, y ese enemigo era un enemigo a muerte, y usó a Herodes para tratar de matarlo. En muchas ocasiones Satanás incita a las personas para que traten de matar a Jesús, como lo vimos. Fue usado Herodes. Satanás usó a Herodes porque quería matar a Jesús. Pero más que matar a Jesús, era matar su objetivo, matar su propósito, para que no se llevara a cabo el propósito de la salvación. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, verso 28 al 30, lo que hicieron. Dice la palabra del Señor: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces Satanás quiso usar a las personas para tratar de tirar de un precipicio, o sea, de una montaña, al Señor Jesucristo. Pero dice que él pasó por medio de ellos y se fue. Ahora, en Juan 10, 29, 31, vemos aquí lo que Satanás está haciendo. Dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre, perdón. Yo y el Padre somos uno mismo. Y entonces dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Oigan, trataron de apedrearlo, y al final logró incitar a todo el pueblo para que pidieran que Jesús fuera crucificado. Ahí en Marcos 15, 12 al 14,
Dice que respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues quieren que haga del que llaman ustedes rey de los judíos? Y ellos, dando voces, decían: crucifícale. Y Pilato les decía: pues qué mal ha hecho este hombre. Y ellos gritaban aún más fuerte: crucifícale. Pero aquí hay algo que Satanás no entendió. Su muerte era el cumplimiento del propósito para podernos salvar. Ese era el cumplimiento, que nuestro Señor Jesucristo con su muerte nos iba a regalar salvación. Eso es lo que no sabía Satanás. Él no lo entendió, pues. Satanás ahora, hoy en día, sigue utilizando la muerte para tratar de impedir que el propósito de Dios en la vida de muchas personas se cumpla. Y sabes, lo quiere llevar a cabo usando el aborto. Satanás está incitando a las mujeres a abortar, es decir, a matar a sus propios hijos. Por eso también Satanás está incitando para que los gobiernos aprueben leyes a favor del aborto, para que miles o millones de niños que tienen un propósito de Dios en esta vida no nazcan. Así es que yo quiero decirte unas palabras de parte de Dios, querida hermana, amiga que me estás oyendo o que me estás viendo. Si estás pasando por una situación difícil y estás pensando en abortar a tu hijo, recuerda que no solamente estás cometiendo el pecado de matar, sino que también estás destruyendo una vida con un propósito de Dios que tú aún no conoces. Si tú matas a tu hijo, quizás estás matando a un pastor, a un evangelista, o a un amoroso padre, o si es mujercita, a una madre preciosa, a una misionera o a una gran predicadora. Tienes que saber que antes que tú supieras que estabas embarazada, ya nuestro Dios había visto tu bebé y puso en él o en ella un propósito. El libro de los Salmos 139, verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: antes que te formaras en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto reafirma el propósito de Dios sobre cada bebé. Satanás sigue usando la muerte para destruir el propósito de Dios e incitando a las personas al suicidio. Es quitarse la vida. Quitarse la vida. Y lamentablemente hay muchos, pero muchos hijos de Dios, muchos cristianos, muchas cristianas que están pasando por grandes crisis en su vida y han caído en depresión, en angustias, y están pensando en quitarse la vida. Pero tienes que saber que la muerte, el suicidio, no es la solución para tus problemas. La muerte
Y el suicidio no es la solución para los problemas de tu vida. Aunque Satanás quiera hurtar, matar y destruir, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida y nos la ha dado en abundancia. Así lo dice Juan 10:10. El ladrón, que es Satanás, viene a hurtar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. No creamos las mentiras de Satanás, sino crea la verdad de nuestro Dios. Satanás trata de destruir el propósito de Dios en nosotros. ¿Y sabes por medio de qué? Por medio de la tentación. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 10, dice que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el mismo Espíritu de Dios al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Y entonces Satanás, el tentador, vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le responde y le dice: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez dice que el diablo le llevó al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y el Señor Jesucristo responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás trató de impedir que nuestro Señor Jesucristo cumpliera su propósito de salvación para la humanidad por medio de varias tentaciones que tenía que ver con el deseo de la carne, con el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero nuestro Señor Jesucristo pudo vencer la tentación, salió victorioso de todas las tentaciones de Satanás. Igualmente Satanás tratará de destruirte, de frenar o de desviar tu vida para que no la cumplas, para que no cumplas ese propósito de Dios, y lo hará por medio de la tentación. Por medio de las tentaciones, muchas personas no están cumpliendo su misión. Por medio de la tentación, muchos no están cumpliendo su propósito. Por medio de la tentación, muchos no están cumpliendo con su llamado. Dios los llamó y si los llamó es para que lo cumplamos. Y no lo han cumplido. ¿Por qué? Porque han caído en la tentación de un vicio, en la tentación del adulterio, en la tentación de la fornicación, en la tentación de los bienes materiales, en la tentación de los afanes de este mundo, del engaño, de las riquezas. Preguntémonos hoy en esta tarde, delante de la presencia de Dios. Tú reflexiona y ponte ahí delante del Señor. ¿Estás cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida? Pregúntale: ¿estaré cayendo en los planes destructivos de Satanás? Es muy buena pregunta para que tú hoy te hagas y te analices delante del Señor. Hoy preguntémonos, hoy digámonos: ¿estoy cumpliendo con el propósito de Dios que ha marcado en mi vida? ¿O estoy cayendo en los planes destructivos de Satanás? Satanás tratará de destruir el propósito de Dios por medio de la oposición. Mateo capítulo 12, verso 10 al 14 dice:
he aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarlo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les contestó: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y dice que le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para ¿qué? Destruirle. Satanás usa la oposición para frenar el propósito de Dios. ¿Qué significa oposición? Oposición significa resistencia a lo que otros hacen o dicen. Nuestro opositor más grande es Satanás. Él siempre se opondrá a los planes y a los propósitos de Dios en este mundo. Por lo tanto, entonces, tenemos que comprender que si Dios cumple en el mundo, en la sociedad, sus planes y propósitos por medio de nosotros, entonces Satanás estará en oposición en contra nuestra para frenar los propósitos de Dios en nosotros. Satanás utilizó personas para que se opusieran a Jesús. Vamos a ver unos ejemplos. Ahí vemos en el verso 14, fueron usados los fariseos. Fueron usados los fariseos, y Satanás usa a los fariseos, que son personas con actitudes muy negativas hacia el mismo Señor Jesucristo. Actitudes fariseicas. Dice que los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Satanás usa ese tipo de personas para oponerse a los planes de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces la oposición fue por medio a través del menosprecio. Miren, vea Mateo capítulo 13, versos 54 al 57. Vea con atención esta palabra. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice que se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Había una actitud de menosprecio. La actitud de menosprecio es que veían que una persona tan sabia, que era el hijo del carpintero, donde su madre era María, se sorprendían de la sabiduría y los milagros que hacía Jesús. ¿No es como dándole menosprecio? Pero Satanás usando a las personas para menospreciar. Otra vez, Satanás vuelve a oponerse, y viene la oposición a través de su propia familia.
En Juan capítulo 7, versos 2 al 5, dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Usando a la propia familia para obstaculizar el propósito de Dios. Algunas veces la oposición fue muy amistosa, pero el Señor pudo reconocer a Satanás oponiéndose a sus propósitos. Uno de sus discípulos llamado Pedro, amistad afectuosa, pero el Señor Jesucristo pudo reconocer. Y mire las palabras que le dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, porque estaba logrando obstaculizar, oponerse al propósito y al plan de Dios. Mateo 16, verso 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero entonces Pedro, uno de sus discípulos, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. La compasión por medio de una oposición, usando la compasión. Pero entonces el Señor Jesucristo, volviéndose a Pedro, le suelta una palabra fuerte: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nosotros, como los hijos de Dios y con propósito de Dios, tenemos que cumplir en nuestra vida el propósito de Dios. Así es que tienes que comprender que Satanás también utilizará este tipo de oposiciones en tu contra. Muchos tendrán actitudes negativas en tu contra. Otros te van a menospreciar, otros se van a burlar, y quizás Satanás usará a tu propia familia para desanimarte, o pueda utilizar a tus mismos amigos, familiares, con aparentes o buenas intenciones para desviarte del propósito de Dios en tu vida. Por lo tanto, recuerda lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña, que nosotros no tenemos lucha con carne y sangre, sino con huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6, verso 12. Nuestra lucha no es con las personas, sino con Satanás. Y no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria. Sabemos, dice la palabra, 1 de Juan 5, 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 de Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, tienes que conocer las maneras de cómo trabaja Satanás
porque Él quiere destruir en ti el propósito de Dios en tu vida. Qué bueno que te diste a la cita para escuchar esta palabra. Por lo tanto, te animo a que en el nombre de Jesús, tú en esta hora puedas checar y puedas ver todo esto que te acabo de compartir, para que estés alerta y no te dejes destruir el propósito de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.